Ya revisamos balance macroscópico, ya sabemos que la temperatura no debe depender de la posición para poder aplicarlo. De aquí en adelante pues nos vamos al caso más complicado donde la temperatura sí depende de la posición, no hay una evidencia clara de que debe depender de la posición, además del tiempo que pueda o no depender. La cuestión aquí es la posición. Eh, Como digo, si claramente puedes establecer que la temperatura cambia con la posición, no puedes usar el balance macroscópico y debes hacer un balance macroscópico de energía. Entonces, este se realiza cuando la temperatura depende de la posición, la temperatura de lo que definas como sistema, cuando la temperatura del sistema sí depende de la posición. Entonces voy a hacer balance y aquí hay que definir sobre qué lo vamos a hacer y lo voy a hacer específicamente el balance para un sólido. Entonces voy a aplicar el balance para un sólido. ¿Sí? En donde, como ya sabemos, pues el movimiento de calor a través de él es por el mecanismo de conducción. ¿Sí? Entonces vamos a estar restringidos, al menos para esta parte de transferencia de calor, para la descripción del movimiento de energía desde el punto de vista microscópico para un sólido. La ecuación que se obtiene a la hora que tenemos esta restricción también es común que la encuentren como con el nombre de ecuación difusiva de transferencia de calor. Sí, entonces es común que lo puedan encontrar también así. Esto tiene que ver con la conducción. Y difusiva o conducción se refiere esencialmente a lo mismo y pues tiene que ver con que lo estás haciendo la descripción o tu balance microscópico es para un sólido. Vamos a considerar, va para derivar la ecuación. Al final no se les olvide que perseguimos de establecer cómo cambia la temperatura, en este caso en el sólido, como función de la posición x, y, z y del tiempo. Y esto es lo que se persigue. Sigue siendo el perfil de temperatura. Solo que se complica un poco la solución y la parte está matemática, pero persigue es lo mismo. ¿Cómo cambia la temperatura con el tiempo y con la posición o solo con la posición? Bueno, entonces vamos a considerar un volumen de dimensiones delta x, delta y y delta z de un sólido. Es decir, solo voy a tomar una sección del sólido y lo voy a representar, como dice ahí, por un volumen, por un cubo esencialmente. ¿Sí? Las dimensiones van a ser entonces, esta va a ser la posición x, esta va a ser x más delta x, entonces eso define dónde está el eje x y el espesor del cubo, que sería delta x. Y aquí vamos a definir y, acá sería entonces y más delta y, para definir delta y en esa dirección. Y finalmente z, pues sería aquí z, y acá delta más delta z, es decir, nuestro sistema coordenado está así. Y específicamente pues estamos hablando del sistema coordenado cartesiano. Entonces, esta es una sección del sólido, no se les olvide que estamos hablando del movimiento de energía o de calor en un sólido. Este solo es una sección pequeña del sólido que tiene estas dimensiones delta x, delta y por delta z. El volumen es pues el producto de esas tres dimensiones. Similar al balance macroscópico de energía,
La pregunta para describir la temperatura, lo que persigues es la misma. ¿Qué procesos pueden incrementar o disminuir la energía almacenada en el volumen de control? Entonces eso no cambia, sigues teniendo un volumen de control. Que en este caso pues ese volumen es delta X por delta Y por delta Z, y la pregunta es la misma. Entonces hay energía almacenada nada más por existir el material. La pregunta es ¿qué puede hacer, qué puede darle energía, incrementar su energía, qué puede quitarle energía? Y eso eventualmente, como vimos en el balance macroscópico, eso se traduce a la temperatura en el volumen de control, qué la puede aumentar, qué la puede disminuir. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está la pregunta, ahí está el cubo. Este término o la pregunta sigue siendo la parte que ya conocemos. Es decir, esta pregunta es el término que provoca que cambie la energía acumulada con respecto del tiempo. ¿Sí? Para fluido incompresible, puesto que es un sólido, pues también ya sabemos que esto, y utilizando propiedades promedio del video anterior, pues tenemos que es ρ, el producto de ρ SP, el volumen, que ya sustituye aquí delta X, delta Y, delta Z, y aquí, y lo único que va a cambiar con respecto al tiempo pues es la temperatura. Esto me faltó, que como ya dependemos de más de una variable, las derivadas todas son parciales. ¿Sí? Entonces este término es el mismo del balance macroscópico, y la pregunta es exactamente la misma. ¿Qué provoca que cambie aquí? Ya lo pasamos a temperatura. ¿Qué hace que la temperatura suba o baje en respuesta a la entrada-salida de energía? Y lo que pueda pasar, como todo es un sólido o está rodeado pues de sólido, los procesos que pueden ocurrir pues son conducción, es decir, puede que entre conducción en esta dirección y salga por acá. También puede que entre por acá abajo, la cara de abajo, y salga por acá, o que entre por aquí y salga por la cara de acá atrás. ¿Sí? Que serían las tres direcciones y las tres posibilidades, que entre y que salga en las tres direcciones. Puesto que es un sólido, ese mecanismo debe ser conducción. ¿Sí? Y de manera general, como ya sabemos, pues lo representamos como Q. Pero también en algún video, yo creo que en el primer video, el segundo video, también establecí que es común utilizar QB' o el flax. El flax, que tiene unidades de watts por metro cuadrado. ¿Sí? Y están relacionadas. Q entre A pues es QB'. Lo único que va a estar aquí determinar es de qué área estamos hablando. ¿Sí? Bueno, entonces voy a empezar nada más para ejemplificar. Voy a tomar la dirección esta en X y voy a usar QB' para representar que está entrando energía por unidad de tiempo, por unidad de área, en la superficie que sea perpendicular a esa flecha que yo haya dibujado. Es decir, esta de aquí va a ser QX, porque entra en esta posición, y esta que sale pues va a ser QB' en X más delta X, sale en una posición diferente. ¿Sí? Y eso va a ser para las otras. Esta sería Q en Y, QB' en Y, y esta que sale pues sería QB' en Y más delta Y, y finalmente en Z sería QZ que entra, QB' Z, y QB' Z más Z más delta Z que sale. ¿Sí? Entonces tres calores por conducción pueden entrar, tres pueden salir, una por cada
o 2 por cada dirección. Lo que entre, como ya sabemos, pues adiciona energía, debe subir la temperatura. Lo que salga, retire energía, debe provocar una disminución en la temperatura. Todo, como ya saben, tiene que ver con esta derivada, que lo que adiciona energía hace que esa derivada sea positiva, lo que resta energía debe buscar hacer la derivada negativa, o que el cambio sea negativo, que la temperatura baje. Pues lo otro que puede pasar también, que va a perturbar o que puede perturbar a la temperatura aquí en nuestro volumen, es similar, esto también es similar a lo que veíamos en balance macroscópico, es que haya una reacción química ocurriendo en este volumen de control. También, o que circule, lo voy a poner aquí en paréntesis, que circule una corriente eléctrica. Esto es similar a lo que ya comenté. La corriente eléctrica va a buscar subir la temperatura siempre. La reacción, pues están las dos opciones. Si la reacción libera calor o energía, pues provoca que la temperatura del sistema o de mi volumen suba. Si la reacción consume energía, pues va a buscar enfriar al sólido. Bueno, entonces voy a seguir avanzando. Entonces tenemos ya nuestro término de acumulación, que es rho Cp de x de y de z, y luego el diferencial, el término de acumulación, ya nada más para la temperatura. Y similar al balance macroscópico, lo que sea entrada le asignamos signo positivo, lo que sea salida signo negativo. Entonces entra un flux por conducción que llamamos ya QI'(x), y puesto que las unidades de esto siguen siendo joules por tiempo, pues QI' de aquí tiene unidades de watts por metro cuadrado. Necesitamos forzosamente multiplicar por el área para que se cancelen estas unidades y solo tengamos watts, o que son joules por segundo. Entonces nada más hay que verificar qué área es la que está atravesando ese que yo escribí, que sería Qx. El área que atraviesa, pues es el área que está por atrás, que no podemos ver, pero es esta misma de acá, puesto que es un cubo. Entonces el área está delimitada por delta y por delta z. Esa sería el área que rayé yo ahí. Entonces lo multiplicamos, delta y, delta z. Este flux de calor en la dirección x atraviesa una superficie que calculo como delta y por delta z, y es positivo porque está entrando. De la misma manera, hay algo que está saliendo en una posición diferente, pero el área no ha cambiado. De hecho, pues utilicé esta, que sería la para este que está saliendo, pero es la misma de la que está entrando. Entonces serían delta y, delta z. Voy a borrar esto de aquí abajo. Q en x más delta x, pues es una salida, por eso está el signo negativo por aquí. Se lleva energía al sistema, busca bajar la temperatura. Luego en y, algo similar, QB' en y, que sería este de por aquí. Y ahora el área que atraviesa pues es esta, que está dado por delta x, delta z. Sería aquí delta x, delta z, y el que sale se lleva energía en y más delta y, B'. El área es la misma, y de manera similar Q que entra en z, y pueden verificar que atraviesa el área delta x, delta y, menos q z más delta z b', delta x, delta y. Bien. Esas son las 3 entradas y 3 salidas, 2 por cada dirección. Lo que sea entrada es positivo, lo que sea salida es negativo. Y lo único que falta es agregar el término de reacción o de circulación de corriente eléctrica. Lo voy a escribir eso por aquí abajo y ahorita lo adiciono. Vamos a utilizar una variable que se va a llamar Q con un punto, que va a tener unidades de watts por metro cúbico, y por esas unidades recibe el término de generación volumétrica de calor. ¿Sí? Y esto va a caracterizar ya sea mi reacción o mi corriente eléctrica, mi circulación de corriente eléctrica. ¿Sí? En su curso de cinética aprenden a calcular este término de generación volumétrica de reacción
de generación volumétrica de calor debida a la reacción. Y la parte de corriente eléctrica, pues eso también lo aprenden por allá en física. Necesitan nada más saber o corrientes o voltajes o resistencias pero eléctricas. Entonces también se puede calcular de manera relativamente sencilla. Entonces, y por las unidades, para poder agregarlo a nuestro balance, pues necesitamos cancelar estas unidades de volumen. Ese volumen es el volumen de nuestro volumen de control. Es decir, y también voy a dejar la libertad de ese término, puede ser positivo o negativo, depende de la reacción. Si es corriente eléctrica siempre es positivo, y sería Q punto, pero necesitamos multiplicarlo entonces por el volumen para que toda la ecuación tenga las mismas unidades. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos. Se parece al balance macroscópico, solo que hay por ahí otros términos. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tomar todo nuestro balance hasta donde vamos y lo vamos a dividir entre el volumen, delta X, delta Y, delta Z. ¿Sí? Y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, del primer término, antes de escribirlo, ya voy a dejar de escribir estas barras. Ya sabemos que estamos hablando de propiedades promedio. Ya solo voy a escribir ρCp. El volumen se va a eliminar, entonces el primer término solo va a sobrevivir esto a la hora que se divide entre el volumen. Luego vamos a tener Qx menos Qx más delta X, y esto va a estar dividido entre delta X, y eso lo pueden ver fácilmente acá. Estos términos son los mismos y se van a cancelar con estos, entonces para el primero solo sobrevive delta X, ¿sí? Y para los otros pues van a sobrevivir estos términos. Bueno, hasta ahí ese es el resultado. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar un delta, o la definición de delta que todos conocemos. Todos entendemos que es delta y está definido como, o es una resta de salida menos entrada. Es un cambio, pues la diferencia entre la salida menos la entrada pues representa un cambio, y a ese generalmente le llamamos delta. Si ven el primer término, está al revés de como está aquí definido. Tenemos la entrada primero y luego tenemos menos la salida, y eso pasa en las otras también. Aquí está entrada menos salida. Es decir, puedo agrupar yo estos dos términos, pero introducir mi definición esta de delta, pero debería de ser menos delta, y lo voy a llamar como menos delta QY. Este de por acá lo voy a llamar menos delta QX, y similar para la otra dirección. Entonces, lo de la izquierda no ha cambiado, y entonces vamos a tener menos delta QX entre delta X. Si el flux que entró en X y el que sale en X más delta X es el mismo, pues ese delta sería 0 y no habría perturbación en mi volumen de control con respecto a la temperatura. Y algo similar podemos decir en las otras direcciones. Bueno, hasta aquí vamos. Luego lo que vamos a hacer es colapsar este volumen a un punto en el espacio. Es decir, vamos a reducir sus dimensiones para que sea general y no sea nada más a un volumen en particular, más bien que sea un punto en el espacio, y entonces lo podemos aplicar a donde sea en el material sólido. Y entonces ahora hacemos que delta X tienda a 0, que delta Y tienda a 0 y que delta Z tienda a 0, y por ahí de sus cursos básicos de cálculo pues esos deltas se van a ser diferenciales. Entonces la ecuación hasta
hasta el momento pues va a ser esta, ρCp de t de tiempo es igual a menos diferencial del flux en x con respecto a x y similar para las otras direcciones. Esta es la ecuación difusiva de transferencia de calor o el balance microscópico de energía en un material sólido. Así como está, no sirve absolutamente de nada por la siguiente razón. Lo que tú persigues calcular es esta temperatura, fue lo que establecimos al inicio. Entonces, es una incógnita y depende, donde tienes libertades de que depende. Lo que dijimos es, pues puede depender del tiempo, de x, de y y de z. Estas cuatro últimas pues son variables independientes, yo les puedo asignar el valor que yo quiera. La que es incógnita es la temperatura, pero también así como está escrita la ecuación, pues esta es incógnita también, este flux, este también, este también. Este flux, generación volumétrica, como ya dije, se puede aprender a calcularlo en otros cursos. Entonces, ese hay forma de conocer su valor. Lo que tenemos aquí son entonces cuatro incógnitas y una sola ecuación. Entonces no tiene solución, pues digo que hasta el momento no sirve para nada. Y aquí es donde entra entonces la ley de Fourier para describir esos fluxes. Y seguramente lo aprendieron en fenómenos de transporte 1. La ley de Fourier establece que Q, el vector Q es igual a menos Q, vamos a dejarlo como QI', es igual a menos K por el gradiente de temperatura. ¿Sí? Esta es la ley de Fourier en forma vectorial. En particular para este sistema cartesiano pues tenemos tres componentes: Qx, Qy y Qz B', y están definidos como menos K dt en dx y menos K dt en dy y menos K dt en dz, que sería el gradiente que dibujé yo ahí arriba, que escribí ahí arriba. ¿Sí? Entonces ahí está la ley de Fourier. Te dice que el flujo de calor por conducción es proporcional a una conductividad térmica, que es una propiedad del material, como ya vimos, y un gradiente de temperatura, una diferencia de temperaturas en una distancia determinada. Aquí puede ser en x, en y o en z. Y entonces ahora ya tenemos dos ecuaciones. Esta sería la segunda, esta sería la tercera y esta sería la cuarta. Entonces ya tenemos cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas. Ahora sí podemos resolver nuestro sistema. Lo que voy a hacer es sustituir la ley de Fourier aquí en los fluxes, de manera tal que solo tenemos una ecuación con una incógnita. Entonces sustituyo y obtengo esto. Este es entonces el balance microscópico de energía en una pared, o la ecuación difusiva de transferencia de calor para coordenadas para un sistema cartesiano. ¿Sí? En esta ecuación solo hay una incógnita, que es la temperatura. Hay cuatro variables independientes, x, y, z y tiempo. Y esta ecuación es la que hay que resolver para obtener entonces eso que persigues, como cambia t con x, y, z y el tiempo. ¿Sí? Claramente es una ecuación más complicada que el balance macroscópico, por eso siempre hay que verificar si en lo que se está analizando la temperatura no depende de la posición para hacer el balance macroscópico.
Eh, Otra vez podemos utilizar una conductividad térmica promedio y retirarla de las derivadas y tomarla como constante. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, vamos a obtener que K puede salir de las diferenciales estas o de estas derivadas. ¿Sí? Y esta es la ecuación que estaremos utilizando para sistemas cartesianos acompañada de los fluxes. Entonces la mayoría del tiempo, en la mayoría de los problemas que resolvamos, el procedimiento va a ser este. Resolvemos primero este y calculamos el perfil de temperatura, es decir, establecemos cómo es esta dependencia. Ya que tengamos el perfil, podemos calcular el flux sustituyéndolo, pues sustituyendo este perfil en el flux que quieras de acuerdo a la dirección. Ese será el procedimiento más común. Perfil y luego el flux. El flux es importante porque es el que establece a qué velocidad se mueve el calor y tiene implicaciones sobre los equipos, como veremos más adelante en la aplicación más importante que nos importa, que es el diseño de intercambiadores de calor. ¿Sí? Pero este será el procedimiento que la mayor parte del tiempo seguiremos. Ahí está entonces el balance microscópico, su derivación. En algunos libros podrán encontrar otra derivación. Es importante que no importa cuál encuentren, entiendan una nada más. La ecuación al final va a ser la misma. Para terminar este video voy a escribir las ecuaciones de qué sucede si nuestra pared no es cartesiana, si es cilíndrica, por ejemplo. Entonces, para pared cilíndrica, voy a escribir la ecuación. Esta no la voy a derivar. Entonces sería esta rho CP. Bueno, antes de escribir la ecuación, voy a regresar a lo anterior. Se me faltó comentar lo siguiente. Los términos tienen nombres. Este, igual como ya establecí, es el término de acumulación porque es una derivada con respecto al tiempo. Este sí podemos entender de dónde viene y es el fenómeno de conducción. Pero específicamente es en la dirección X. Este es conducción en Y y este conducción en Z. Y este de acá pues es el término de generación volumétrica. Entonces no pierdan de vista que aquí está reflejado lo que establecimos que podía pasar. La temperatura cambiaba o se acumulaba energía y este término pues de acumulación existía si había conducción en X, en Y o en Z y que hubiera o no generación volumétrica de calor. Ahora sí vamos a regresar acá. Solo voy a escribir las ecuaciones, como digo, no las voy a derivar. Ahí está para coordenadas cilíndricas. No se les olvide que las coordenadas cilíndricas pues son R, phi o teta, no sé cuál usen, y Z, el ángulo, el radio y la altura. Esta también esta es una ecuación, una incógnita, y también se utilizó la ley de Fourier para obtenerla, que voy a escribir entonces la ley de Fourier para R, para phi o teta, como sea que lo conozcan. Este
igual. Y Q en Z. Entonces ahí está el balance microscópico y la ley de Fourier. Noten que hay diferencias pues principalmente en los términos. Este de aquí es conducción en R, este es conducción en el ángulo, en aquí le puse phi, y conducción en Z. Y los otros términos pues siguen siendo acumulación y generación volumétrica. ¿Sí? Y la ley de Fourier. Y finalmente para pared esférica. Aquí sí ya solo voy a escribir la ecuación, no voy a hablar tanto. Aquí sería R, phi, R, teta y phi, que son las coordenadas para una esfera. Y como digo, tampoco voy a derivar nada, solo voy a escribir el resultado. Ahí están. Entonces el balance. Ya no voy a escribir, ya entienden qué es conducción en qué dirección. Y la ley de Fourier. Para R pues no cambian, pero en los ángulos pues sí es diferente. Ahí está entonces. Resolveremos problemas en las tres direcciones a lo largo del curso.